Muy buenos días, sean bienvenidos a nuestra jornada del ciclo de charlas Horticrece avanzando en consolidar la horticultura de alta tecnología en O'Higgins. Hoy nos acompaña Nicolás Puelman, quien nos hablará sobre agricultura regenerativa. Mientras Nicolás pone su presentación, les comento que Nicolás estudió en la Universidad de Chile, posteriormente se fue a perfeccionar en la Universidad de Wageningen en Holanda, estudió nutrición y suelo. Trabajó también en Israel, Egipto y Alemania en el campo de agricultura orgánica. Estuvo ligado fuertemente al rubro hortícola, tanto en Chile, Venezuela, Colombia, en organizaciones, compañías como Nunhems, Bayer, BASF. Especialmente se dedicó a todo lo que es asesoría en la producción en cebollas durante los últimos 15 años. También ha estudiado agricultura regenerativa, principalmente con los cursos y conceptos de hortalizas y frutales en Estados Unidos, desarrollando los conceptos y protocolos de manejo durante los últimos 3 años. Queremos recordarles que durante las charlas Nicolás nos va a presentar y ustedes vamos a tener habilitado el chat para que puedan hacer todas sus preguntas acá en el botoncito que tenemos abajo. Pueden hacerle y al final de una vez terminada la presentación de Nicolás, responderemos todas las preguntas que ustedes nos hagan llegar a través de esta vía. Le queremos dar la bienvenida a Nicolás y dar el pase para que él nos pueda presentar esta importante temática para todos nosotros. Los dejo con Nicolás Puelman, que nos va a hablar sobre agricultura regenerativa. Dale, gracias. Giorgi, buenos días a todos. Bueno, ya la presentación está hecha. Una introducción acerca de agricultura regenerativa. En general aquí se trabaja mucho la agricultura regenerativa en pastizales con animales. Cosuelo, o nuestro enfoque está mucho y muy ligado a las plantaciones y a las hortalizas, ¿ya? Y cómo tú puedes, a través de la nutrición, regenerar el suelo, pero en este tipo de cultivo. Bueno, vamos entrando. A ver, aquí hay que entender que cuando nosotros hablamos de agricultura regenerativa, se habla de altos conceptos. Obviamente, de poder regenerar el suelo, que es aumentando la captación de carbono de las plantas, pero el gran tema que hay que potenciar es el sistema biológico. Entonces, hay que entender que las plantas tienen dos maneras de absorber nutrientes. Una es la agricultura tradicional, que lo que hacemos nosotros es que metemos fertilizantes solubles, normalmente a través del riego, y la planta absorbe los iones de calcio, potasio, nitrógeno, ¿ya? Y está el sistema biológico. El sistema biológico es, se podría decir, el que funciona en un bosque, por ejemplo, que uno va al sur a los bosques y crecen, tienen muy buen color, una hoja siempre verde y uno nunca le aplica urea o ningún tipo de nitrógeno. ¿Y qué pasa? El sistema biológico es el sistema que se ha desarrollado durante los últimos, o sea, durante miles de años hasta después de la Segunda Guerra Mundial, cuando empezamos a meter los fertilizantes inorgánicos, o sea, que son los últimos 50 años. ¿Y qué pasa? Hay que entender que las plantas tienen un complejo con bacterias y hongos que desde el inicio, desde que se formaron las plantas que vinieron del agua, empezaron a la tierra, la raíz siempre fue un material de sustento y siempre la nutrición se asoció a las bacterias. Entonces, el sistema biológico es este sistema donde la planta le entrega azúcar y alimenta a estas bacterias, y estas bacterias están muy asociadas a la nutrición. Hay que entender que el 70% de la fertilidad del suelo está asociado a mi microbiología, ¿ya? Entonces, acá lo que nosotros tratamos de hacer es potenciar ese sistema biológico. Mira, todas las tierras en general trabajan de los dos. O sea, yo diría que los suelos agrícolas hay un porcentaje biológico que es mucho más alto del que nosotros creemos y un porcentaje químico, ¿no? Y aquí viene el tema, que el sistema biológico es mucho más eficiente que el químico. Onda, le da mucho más energía a la planta, puede tomar muchos más nutrientes. En condiciones de estrés, las bacterias y los hongos, las microrrizas pueden tomar agua, fósforo y nutrientes en suelos que para las raíces son inalcanzables. Entonces, ¿qué pasa? La idea de este sistema es que tratemos de ir bajando poco a poco el sistema químico y potenciar el biológico. Entonces, uno de los conceptos más importantes que existen regenerativo es el potencial fotosintético. Bueno, aquí se ve la figura, en el fondo, de una planta, y la planta lo que hace es que capta el CO2 del aire, de la atmósfera, y lo transforma en aminoácidos, azúcar, y lo usa para producir biomasa y también lo exuda por las raíces, ¿ya? ¿Y qué pasa? Que este es un sistema que además de agua, CO2, luz, necesitamos ciertos tipos de nutrientes.
y estos nutrientes tienden a ser una limitante. Entonces, si nosotros vamos a los problemas mundiales de fotosíntesis de la planta, estamos hablando que están al 10, 15, con mucho 20% de su potencial. Entonces, la idea a través del sistema regenerativo es que nosotros podamos potenciar esta fotosíntesis, subirla al 60, 70%, a través de un proceso solamente nutricional. ¿Y qué pasa? La planta, cuando está funcionando de una manera adecuada, hablemos del 60-70% de su potencial fotosintético, la producción de biomasa es tan alta y se reparte de una manera muy igualitaria entre la parte aérea y la parte terrestre. O sea, si hablamos de un cultivo de hortaliza que puede producir una zanahoria 50 toneladas o una cebolla 80 toneladas de la parte aérea, esas también, estas mismas 80 toneladas de materia orgánica las puede incorporar al suelo. Hay un ejemplo que yo siempre lanzo, que es cuando estamos trabajando con los gringos, cuando empecé con el tema regenerativo ya en hortaliza, y los gringos en el estado de Washington me decían, mira, nosotros en este suelo le estamos subiendo 1% de materia orgánica cada 3 años. Entonces ahí, pero en general los cultivos son extractivos, ¿cómo vas a sacar, cómo vas a entregarle tanta materia orgánica? Y claro, los tipos trabajaron una nutrición muy al callo, haciendo análisis regulares cada semana, y mantenían unos índices fotosintéticos muy altos, con rendimientos muy buenos, sobre 120 toneladas, y le están incorporando 200 toneladas de materia orgánica cada 3 años al suelo. ¿Ya? Y entonces, obviamente depende del cultivo. Una viña puede incorporar 20 toneladas de materia, quizá un cerezo 18, pero la misma producción aérea se puede entregar por abajo. ¿Y qué pasa? Que lo que yo creo ahí es que en vez de estar extrayéndole 500 kilos de materia orgánica al suelo año a año, le estoy entregando, estoy aumentando la microbiología y estoy aumentando la fertilidad. ¿Ya? Entonces, ese es el concepto principalmente regenerativo, porque empiezo a hacer análisis de suelo y después de cierta cantidad de años me doy cuenta que los primeros 20 o 30 centímetros estoy aumentando mi materia orgánica, que significa que tengo más carbono, tengo más alimento de las bacterias, estoy mejorando la microbiota. ¿Ya? Ese es el concepto clave. Entonces, el modelo que nosotros proponemos es, o sea, el modelo actual es lo que nosotros hacemos, una nutrición deficiente donde normalmente solo aplicamos NPK, en algunos cultivos se preocupan de otros elementos, una exudación regular limitada, porque ¿qué pasa? Este tema fotosintético, cuando la planta tiene una poca azúcar para entregar, siempre va a aprovecharla en los frutos y en las hojas nuevas, entonces la exudación regular baja mucho, ¿ya? Solo cuando yo tengo un nivel adecuado, tengo una exudación regular suficientemente alta. Entonces tengo una exudación regular limitada, lo que alimenta pocas bacterias, y tengo una extracción de carbono. ¿Y qué pasa? Que año a año voy debilitando los suelos. Y el modelo que nosotros proponemos es que tú puedes mejorar la nutrición, ¿ya? Y con eso potenciar el proceso fotosintético, empezar a exudar mucho más carbono, y con eso empiezas a tener un sistema, una microbiota mucho más agresiva, con muchas más bacterias, mucho más hongos, que te van a alimentar a esta planta. Entonces, al final empezamos en un como círculo virtuoso. Mira, yo creo que hay un ejemplo súper importante que dar, que nosotros vamos en general, hay productores que abren zonas nuevas, podríamos dar el ejemplo de esta zona del Olor, el Convento Viejo, que fueron suelos que estuvieron con algunos cultivos secanos, pero principalmente con animales, ¿ya? Entonces había suelos que están extremadamente bien nutridos, solo con un poquito de caca de cabra, con pasto, y cuando se abrió con el riego y se empezó a producir, los primeros años, mira, sacaban muy buenos rendimientos, las plantas no se enfermaban, solo porque el suelo estaba muy nutrido y la planta podía absorber. ¿Y qué pasa? Nosotros empezamos a aplicar mezclas bases, empezamos a aplicar agroquímicos, a hacer grandes arados, empezamos a empobrecer el suelo, y un suelo que está en muy buenas condiciones, en 10 años, termina ocurriendo que nosotros, si no empezamos a aplicar casi fungicida, insecticida cada 10 días, no se cosecha. Si nosotros vemos un poco las zonas donde se ha producido por más tiempo, que son la quinta región o Volpaico, ahí los productores, si no están aplicando cada semana, no producen. Y cuando uno habla con la gente, hace 20 años decían, oye, aquí nosotros sacamos muy buenas producciones sin hacer nada. Entonces hay que entender que el modelo actual empobrece los suelos, matamos la microbiología, los salamos, disminuimos la materia orgánica. Entonces eso es lo que hay que cambiar. Eh, Mira, vamos a entrar un detalle suelo. Acá el sistema que nosotros proponemos siempre tienes que tener la información del suelo, ¿ya? Acá la clave de la fertilidad es, como le dicen las 3M, que es la materia orgánica, los minerales y la microbiología. Y claro, nosotros podemos medir la materia orgánica, podemos medir los minerales, pero en general la microbiología no se mide. Ahora hay unos sistemas en Estados Unidos que te miden la absorción de carbono. Entonces uno podría tener cierto nivel de ver la vida en tu suelo, pero en general no es algo que nosotros sepamos. ¿Y qué pasa? Hay un sistema que se llama como el suelo ideal, donde hay gran disponibilidad de nutrientes, que está asociado a toda esta relación de cationes, donde
de la capacidad de intercambio catiónico, tengo un 68 de calcio, un 12 de magnesio, donde en un suelo más liviano podría aumentar un poquito el magnesio, porque el magnesio tiende a apretar un poquito el suelo, y un suelo más pesado podría aumentar el calcio, en el fondo porque el calcio te tiende a abrir un poco la arcilla. Un porcentaje de potasio, 3 al 4%, ese mismo porcentaje de fósforo. O sea, hay cierto nivel de suelo que uno lo puede balancear para tener un suelo mejor, con un pH 6-7. Pero ¿qué pasa? Trabajando en el tema del suelo, que esto yo he estado trabajando hace muchos años, y no es algo solo que no ha pasado no solo en Ecosuelo, sino en muchos lados. Tú tienes una condición de suelo ideal en dos campos, y en uno obtienes los resultados que tú quieres y en el otro no. ¿Ya? Y entonces, ¿ahí qué pasa? Ahí nos falta el gran tema que estamos conversando, que es el tema de la microbiología. ¿Ya? Hay que entender un poco este ejemplo que hablábamos de los suelos. Nosotros por muchos años tuvimos suelos muy, muy bien nutridos, ¿ya? Y con muchos elementos. ¿Y qué pasó? Que en la agricultura tradicional nosotros empezamos a meter, o en, no sé, hablemos de papa, por ejemplo, 500, 1000 kilos de mezclas base, o también en maíz, pueden ser 500, 600 kilos, puro NPK, ¿ya? Muchas veces aplicaciones con muriato de potasio, con urea, y ningún otro elemento en general nos empezamos a preocupar, ¿ya? Y lo que lo pasó fue que suelos que estaban muy bien, después de 20 años, 50 años de producción, nos comimos casi todos los microelementos, nos comimos gran parte de los macroelementos y los fuimos empobreciendo. Entonces, acá, ¿qué hacemos para potenciar el sistema biológico? ¿Ya? Aquí primero lo que no hay que hacer. ¿Ya? Nosotros, si queremos potenciar el sistema biológico, no podemos tener los suelos, por ejemplo, sin cobertura. ¿Ya? Eso de que el suelo tenga que descansar, en verdad, no es cierto. El suelo, mientras tenga un cultivo encima, hay fotosíntesis, hay extracción regular y hay vida. Nosotros, para cuidar la microbiología, tenemos que tener siempre el suelo cubierto. Y eso significa que si estoy haciendo cultivos anuales, puedo sacar la papa, poner avena, o ponerle una soya temprana, o poner un tomate, o lo que sea, pero ojalá tener el suelo ocupado los 365 días del año. ¿Ya? Otra cosa que tiende a matar mucho la microbiología del suelo son el exceso de vertedera, el exceso de aradura. Obviamente, si tengo un suelo que está muy compactado, tengo que hacer un manejo físico, pero si empiezo a hacer todos los años vertedera, y voy al final, voy a empezar a matar cada día más mis bacterias y empiezo a empobrecer el suelo. Después viene el exceso fertilizante, ¿ya? Y hay que entender que cuando yo le meto una bomba de fósforo, de nitrógeno o de muriato al suelo, lo que hago es empobrecer el suelo, porque la planta trabaja con estas bacterias. ¿Y qué pasa? Cuando yo le meto un pencazo de 200 kilos de fosfato monoamónico, en la solución hay tanto fósforo que todas las bacterias solubilizadoras de fósforo se mueren, ¿ya? Y eso pasa con todo. Entonces, lo ideal es que siempre cuando fertilizo, hacerlo lo más pausado posible. Si puedo en cada riego, bajas cantidades, si puedo, ojalá una vez a la semana, pero mientras más paulatino y con menores dosis, tengo mejores resultados, ¿ya? Y ahí viene el otro tema, que el exceso de agroquímicos. Los agroquímicos todos tienen un impacto en la planta y en la microbiología. O sea, todas estas aplicaciones preventivas que nosotros tomamos afectan también la planta. Independiente de que esta información no se sabía hace mucho, pero una aplicación que le cae Captan a una planta o de Mancozeb, la planta tiene que botarla. O sea, no es que... y eso a la planta la estresa. Y dentro de los productos se sabe que el glifosato es uno de los más dañinos, porque hace que el glifosato se quede en el suelo y que latan los elementos. Entonces, principalmente manganeso, zinc, son elementos que quedan fijados al glifosato y la planta no los tiene disponible. Entonces, ahora con los últimos estudios que se ha hecho, se asocia a un montón de enfermedades de la planta, incluso después en los animales, porque tienen menos nutrientes, ¿ya? Entonces, si podemos evitar eso, también dejó empobrecer mi suelo. Y el exceso de oxidación, y ese es un concepto que está entrando muy fuerte, que es el concepto de oxidación y reducción, ya que el suelo necesita cierto intercambio gaseoso, pero cuando el intercambio es muy alto, eso quiere decir que yo tengo acceso a oxígeno, mis bacterias asociadas van a ser demasiado aeróbicas, y el exceso de bacterias aeróbicas está muy asociado al complejo de bacterias y enfermedades. Entonces, está bien que yo necesito un suelo que tenga obviamente que tenga un intercambio gaseoso, pero no tan extremo. Yo necesito un suelo que sea semi-anaeróbico, ¿ya? Que esté más reducido. Y eso lo logro teniendo cultivos de cobertura, no arando y rompiendo tanto el suelo, limitando la entrada de oxígeno y evitando también tanta aplicación de nitrato o de carbonato de calcio o elementos que tengan mucho oxígeno. El NO3 se mete una molécula de nitrógeno y 3 de oxígeno. Entonces, el exceso de oxidación está muy asociado a las enfermedades. Entonces,
Aquí viene lo opuesto, ¿cómo hago para mejorarla? Teniendo cultivos de cobertura, ahora estamos trabajando mucho con avena, con trébol, por ejemplo, las plantaciones, las viñas, plantando entre medio las hileras, y es increíble cómo tengo mucha mayor humedad, tengo muchas menos temperaturas en verano, y tengo un intercambio de savia y de bacterias muy positivo para el suelo, ¿ya? Después, aumentando el ciclo de carbono a través de este sistema de aumentar la fotosíntesis, limitar y balancear los fertilizantes, que es un poco lo que conversamos, y ahí viene el tema de lo agroquímico. En regenerativo no se aplican preventivos. Preventivo es un concepto que trabajaron las grandes químicas y lo tengo muy metido, y es lo mismo que tomar un paracetamol todos los días sin que me duela la cabeza, y a mediano plazo hay efectos secundarios, me empieza a dañar la guata y a la planta le pasa lo mismo. Hay un concepto que se llama proteosis, ¿ya? Que le pasa a las plantas cuando están bajo estrés. Una planta, cuando tiene una helada, por ejemplo, exceso de temperatura, usted ve en la hoja que se empieza a cucharar un poco, la planta siempre hay un proceso de fotosíntesis y respiración. ¿Ya? Y cuando yo estreso a la planta, que puede pasar por la helada o con un exceso de frío, la planta entra en respiración, cierra los estomas y empieza a comerse sus propios aminoácidos. ¿Y qué pasa? Cuando la planta rompe el aminoácido, libera mucho amonio. Entonces, cuando tú tienes exceso de amonio, la planta se te llena de drips, se te llena de áfidos, se te llena de insectos. Entonces, ahora se sabe que las aplicaciones de agroquímicos preventivas le crean proteosis a la planta. Ya uno está aplicando pensando en parar al hongo, o un hongo que todavía no existe, obviamente, porque es una aplicación preventiva, y en verdad lo que estoy haciendo es que estoy estresando mi planta y haciéndola más susceptible a algún problema. Entonces, si te quiero aplicar algo, aplico algún bioestimulante que tenga alguna acción que pueda ayudar a bajar la presión de hongo enfermedades, podría ser un Bacillus subtilis, o hay 2 o 3 productos en el mercado que se pueden usar, pero si aplico algo químico, voy a estresar mi planta, ¿ya? Y estoy haciendo algo contraproducente. Y cuando tenga esporas, cuando algo real, obviamente aplico un curativo, ¿ya? Pero en regenerativo no aplicamos preventivo. ¿Mm? Y otro tema muy importante que estamos haciendo es el tema inocular, ¿ya? En general, bajo un ambiente natural, el suelo se desarrolla las bacterias y hongos que queremos, pero bajo la agricultura que hemos hecho, obviamente muchas cosas las hemos matado. Entonces nosotros recomendamos de todas maneras inocular, ¿ya? Hay hartos productos que tienen mezclas de bacterias, levadura, microrriza, tricoderma, hay un montón de microbiología positiva, no tengo para qué entender cada una, lo ideal es tener unos caldos bien completos para inocular. Y después, si hoy esta condición seminológica, voy a hacer que estas bacterias seminológicas se desarrollen, que es un poco lo que quiero buscar. Mira, esto está muy asociado al sistema biológico. Esta es una investigación del 2018, donde se descubrió que la planta es capaz de absorber moléculas completas. La planta es capaz de absorber bacterias, es capaz de absorber eh, aminoácidos completos, ¿ya? Y este es el sistema biológico. Y acá se vio cómo la planta absorbe en la punta de las raíces las bacterias, la pared de la bacteria está hecha de azúcares orgánicos, de aminoácidos, y viene con elementos. Entonces, ¿qué pasa? La planta absorbe la bacteria, se come la pared con los elementos, después, un poco más allá, la bota, y esa bacteria va a volver a alimentarse, a reproducirse, a volver a formar una pared, a volver a buscar elementos, y la planta se la vuelve a comer. Es un poco que el sistema biológico, las plantas, las bacterias, eh, crea este sistema de ayuda propia, donde la raíz empieza a exudar alimentos y se come las bacterias, como que la planta creara sus propias bacterias cuando nosotros creamos vacas o pollos para comer, ¿ya? Y un sistema que es mucho más eficiente, y ahí vamos a tocar un tema con el tema del nitrógeno. La planta puede absorber urea, la molécula de aminoácido completa, la urea también, ¿ya? El amonio y obviamente el nitrato. Entonces, antes siempre se sabía que teníamos que trabajar el tema del nitrato, porque se transformaba en nitrito, era más absorbible por la planta y era más eficiente, pero el problema del nitrato es que tiene que convertirse en amonio en las raíces y después convertirse en aminoácido en la hoja. Entonces, energéticamente para la planta es muy desgastante. La mejor fuente de nitrógeno para la planta es el aminoácido. El aminoácido de la planta puede absorber el aminoácido completo y no necesita gastar energía en producirlo, entonces le da un surplus energético, que es lo que queremos, que la planta tenga mucha más energía para que pueda producir mucho más biomasa, para tener mejores rendimientos, ¿ya? Entonces, si hablamos un poco de los ciclos del nitrógeno, aminoácido lo más completo, que puede ser una aplicación tuya o de un sistema bacterial tan robusto que se forme el aminoácido en el suelo y la planta lo absorba. Después viene la urea, ¿ya? La urea es un elemento que la planta lo absorbe completo y es la fuente de nitrógeno químico más eficiente que hay para la planta energéticamente. Después los amonios, después los nitratos, ¿ya? Entonces, en general, también nosotros en regenerativo trabajamos especialmente con
muy bajas dosis de urea. Bueno, y ahí les voy a comentar un poquito cómo hacerla más eficiente. Entonces aquí el gran tema es no aplicar fertilizante base. Y nunca aplicar tampoco cloruro de potasio. Las mezclas bases en general vienen con muriato, que es el cloruro. El cloro, la planta necesita cloro, hay un tema de abrir y cierre de estomas bien importante, pero en general nosotros, el exceso de cloro es muy tóxico para la microbiología. Entonces, especialmente la sexta región, son las que tienen una salinidad media, que no es como en el sur que llueve todo el tiempo, ¿ya? No es recomendable aplicar mezclas bases y no es recomendable aplicar nunca muriato o mezclas con cloruro de potasio, ¿ya? Y lo ideal es tampoco aplicar nitrato, en este caso trabajar lo que conversamos un poco con urea o con amonio, ¿ya? Mira, si pasamos al tema de los elementos, ¿cómo hacer el nitrógeno más eficiente? Esto lo conversamos, en el orden, los nitratos lo menos eficientes, después el amonio, después la urea y después los aminoácidos, ¿ya? Entonces acá hay una manera donde usted conoce esta relación de carbono-nitrógeno que tiene que estar como en 7:10, más o menos para que esté estable. Entonces, si yo quiero aplicar, este es un buen sistema para mejorar la aplicación de nitrógeno. Hay una relación donde yo aplico un poquito de urea con un poquito de azufre y un poquito de ácido húmico, cosa de tratar de mantener una relación de carbono-nitrógeno y azufre que lo hace mucho más estable. Entonces, si yo en este caso, en vez de hacer una mezcla base, aplicar un paquete muy potente, empiezo a aplicar semanalmente 20 kilos, 10 kilos, dependiendo obviamente del estado de la planta, mezcladas con ácido húmico, mezcladas con un 10% de unidad de azufre, le estoy, primero, esa mezcla baja en unidades de nitrógeno y con ácido húmico disminuye la acción negativa del fertilizante frente a la microbiología. Y la segunda es que hace esta relación más estable, entonces aumento mi eficiencia de aplicación en un 30%, porque cuando la urea está sola es muy volátil, se lava muy fácil, se puede evaporar, en cambio, cuando yo logro esta relación con esta mezcla con ácido húmico y con azufre, se queda mucho más estable en el suelo, ¿ya? Entonces tiene dos plus. Uno, que ahora obviamente el precio de los fertilizantes de la urea está a 600 pesos, es una locura, fue ahorrar bastante en fertilizante, y la segunda, que estoy cuidando más mi suelo, ¿ya? Después viene el tema del fósforo. El fósforo es un tema bastante parecido, ¿ya? Yo, por ejemplo, para absorber el fósforo necesito una microbiología un poquito más activa. Entonces, nosotros en general trabajamos en la sexta con fosfato monamónico, porque los superfosfatos obviamente que necesitan quizás pH más ácidos y se demoran más en estar disponibles. ¿Y qué pasa? Yo de una aplicación de fosfatos, cuando hago una mezcla base de 200 kilos, más o menos el día del 15% se subutiliza y va a estar soluble y va a estar disponible las primeras 6 a 7 semanas, ¿ya? Y después el resto se fija en la capacidad de intercambio aniónico del suelo, que es principalmente los coloides, y un 60% menos se mineraliza, o sea que la eficiencia real es del 30%. ¿Y cuál es el gran problema? Que cuando pasan esas 6-7 semanas, donde el fósforo se fijó en el suelo, yo necesito microbiología para poder obtenerlo. Y como tuve tanto fósforo al principio en la solución, las bacterias, que son algunas microrrizas, se mueren. Si yo hago una inoculación de microrriza y le meto un pencazo de fósforo, voy a matar las microrrizas. Las pseudomonas también, los bacillus, que son las bacterias que me van a ayudar son solubilizadoras de fósforo, tampoco se van a desarrollar. Entonces van a pasar esas 7 semanas, mi fósforo va a estar fijo y no va a tener bacterias para tomarlo. Y esto nosotros hemos visto con los análisis que hacemos de savia. O sea, tenéis un fósforo así tremendo y a las 7-8 semanas, ¡pum!, se te va a cero, ¿ya? Entonces acá lo mismo, se voy a aplicar fósforo, está el fosfato monamónico, ahora incluso hay fuentes muy buenas como el polifosfato, muy eficiente, aplico dosis muy baja y siempre apoyadas con un poquito de ácido húmico, ¿ya? Esa es la manera donde yo voy a evitar matar mi microbiología y voy a aumentar la eficiencia, ¿ya? Entonces siempre, mientras más paulatino, mejor. Y bueno, haciéndolo de esta manera logro duplicar la eficiencia. Y también, ¿para qué vamos a hablar del precio del fósforo? Porque también ha sido una locura lo que ha subido. Mira, acá hay un tema muy interesante que les quería comentar, que Universidad de Illinois, estos son ensayos en maíz, ¿ya? Y acá se hicieron dos pruebas. Que es la paradoja del potasio, que en el fondo aquí lo hicieron en 200, fueron 2100 ensayos, ya no fue uno ni fueron 10, en los cuales hicieron análisis de suelo, aplicaciones de muriato de potasio, y obviamente con un testigo, y hacían análisis de suelo, me parece, una vez al mes, y también trabajaron el tema de las urea y los nitrógenos, ¿ya? ¿Y qué pasó? Este tema fue súper interesante porque le dicen la paradoja del potasio, porque los suelos donde están aplicando potasio año a año,
el potasio no subía, y los suelos donde no estaban aplicando muriato de potasio, el potasio subía. Entonces, estos fueron 10 años de desarrollo, está en internet si lo quieren bajar, es súper interesante. ¿Y qué pasa? Y los tipos se dieron cuenta que los suelos pesados o que tienen un porcentaje de arcilla están llenas de potasio. La arcilla, cuando se seca el suelo, se abre y la molécula de potasio es chiquitina y logra entrar. Entonces, en verdad, hay mucho potasio en los suelos que incluso no se puede ver tan claramente en los análisis porque se mueve con mucha facilidad. Entonces, ¿qué pasa? Los suelos que están aplicando muriato tenían menos potasio porque obviamente el exceso de cloro estaba matando la microbiología, entonces tenéis suelos menos fértiles. Y por otro lado, el maíz estaba extrayendo el potasio de la arcilla y cuando la planta se moría, se caía encima, obviamente, del potero y los restos vegetales que quedan entregaban mucho más potasio que lo que estaban aplicando como muriato. ¿Ya? Y ahí también, cuando hicieron la prueba con la urea, acá lo que ocurrió fue que habían suelos donde el nivel de los rendimientos aumentaban con la aplicación de urea, pero otros que aplicaban y no aumentaban. ¿Ya? Y entonces los tipos empezaron y los perfiles de análisis de suelo eran muy parecidos. Y empezaron a investigar el por qué y se dieron cuenta que la razón por la que el único factor que está asociado al rendimiento eran los aminoácidos del suelo, ¿ya? O sea, la producción de las bacterias. Y empezaron a medir la producción de bacterias. ¿Y qué pasa? Cuando tú tienes un suelo fértil lleno de bacterias, gran parte de lo que absorbe la planta absorbe ese aminoácido, ¿ya? Entonces, ese fue el único factor que estaba asociado al rendimiento. Y aquí viene el tema, nosotros de las aplicaciones que hacemos de 400, 600, 1 tonelada de mezcla, después en la porca, los otros 300 kilos, si es que el suelo está más pobre, nosotros estamos incorporando con suerte el 30% del nitrógeno que está tomando la planta, ¿ya? O sea, al final el sistema es extremadamente ineficiente con todo lo que perdemos y el 60 o 70% sigue llegando de las bacterias del suelo. O sea, nosotros tenemos que entender que el sistema biológico, incluso en la agricultura más tradicional que estamos teniendo, es mucho más importante que la parte química que estamos tomando. Y este tema también es muy importante, que es el tema del CO2, ¿ya? La planta, el suelo y la planta respira. La planta en el día en la tarde como que inhala oxígeno y nitrógeno, ¿ya? Y en la mañana libera el CO2 porque las bacterias necesitan oxígeno. Entonces aquí no es que las bacterias funcionen todo el día igual que la planta. La planta hay una hora que acumula, que produce fotosíntesis, que es de 8 de la mañana a 8 de la tarde. Después de 8 a 3 de la mañana las distribuye, ¿ya? Y las entrega y después la planta crece y la utiliza. Entonces en ese momento donde se entregan, que es en la noche, donde las bacterias se alimentan y está todo este tema bacterial, y en la mañana se libera el CO2. ¿Ya? ¿Y qué pasa? La planta necesita luz, agua, nutrientes y necesita también CO2 para producir fotosíntesis. Y el gran parte del CO2 viene de ese suelo, de las bacterias que consumieron el oxígeno y liberaron el CO2. ¿Y qué pasa? Por ejemplo, el maíz es extremadamente eficiente consumiendo CO2. Entonces, si yo tengo un suelo pobre, el CO2 es limitante y si no tengo viento, o sea, el CO2 que está alrededor del cultivo, ya se va a acabar y es una limitante y ya se sabe que es una gran limitante. Claro, si tengo mucho viento, puede ser que venga CO2, pero un día que corra poco viento, entonces el CO2 es una gran limitante y si yo tengo un suelo muy pobre, voy a tener una limitación, ¿ya? Entonces, ojo con eso. Entonces, bueno, en general nosotros proponemos un modelo de fertilización que es que puede ser desde maíz a cebolla, en el fondo a tomate, a papa, ¿ah? Que pensando en suelos pesados más o menos de la sexta región, que funciona el siguiente. Por abajo trabajamos dosis bajas de fósforo y ojalá polifosfatos, qué sé yo, ojalá de aminoácidos o urea con esta mezcla que hablamos, con inoculaciones y aplicaciones, ojalá lo más paulatinas posible, ¿ya? Y por arriba tenemos un programa que es para potenciar la fotosíntesis, que es magnesio fierro, que es la clorofila, el boro para la absorción de calcio y movimiento de azúcar, el manganeso, que es clave, el manganeso es el que inicia la hidrólisis. Si no tengo manganeso no puedo partir la fotosíntesis, ¿ya? Y aparte está muy asociado a la inmunología de la planta, igual que el cobre. El zinc, que también tiene altos procesos enzimáticos, también el calibre de las hojas, y el molibdeno. El molibdeno es para procesar el amonio, aminoácido, la planta necesita molibdeno, ¿ya? Nosotros ya, con los análisis que tenemos un programa estándar foliar por cultivo. Por abajo voy con dosis bajas de fósforo y potasio, ¿ya? Y
acá hay dos procesos que hay que mantener. Lo primero, mantener la fotosíntesis lo más activa posible durante todo el cultivo, y ahí lo que nosotros también hacemos es que con un refractómetro, ojalá digital, uno mide en las mañanas el Brix de la planta, agarramos las hojas, tú las cortas, se prensan, y esa gotita le medimos los Brix, ¿ya? Y mientras más alto esté el Brix, es que la planta está funcionando mejor, ¿ya? Y eso yo lo puedo manejar a través de la nutrición. Y el segundo tema que hay que manejar es las relaciones de calcio-potasio, ¿ya? Todos los cultivos tienen un ciclo de crecimiento y división celular y uno de expansión celular. Uno en mayor medida que otro. Por ejemplo, en general, si hablamos de un tomate o hablamos de una cereza, desde que la planta cuaja a los 15 días es un proceso muy importante de división celular, obviamente, además de todo el principio del crecimiento, porque cuando la planta se divide, las células empiezan a dividirse así 2, 4, 8, 6, 32, la célula está hecha de calcio, la pared. Entonces, calcio es mi factor limitante. ¿Y qué pasa? El calcio y el potasio son grandes antagonistas, entonces si yo le empiezo a meter potasio temprano, el potasio es mucho más soluble, voy a disminuir mi absorción de calcio y voy a limitar mi división celular. ¿Ya? ¿Y qué pasa? Después de que pasan los 15 a 20 días después de cuaja, ahí me preocupa el potasio, porque el potasio es como el taxi, el potasio transporta los elementos. Entonces el potasio es el que lleva el azúcar, el agua y todo a los frutos, y lo que yo necesito que haga el potasio es que expanda las células. Pero ¿qué pasa? Si yo meto nitrógeno, potasio temprano, aunque sea aplicación incluso foliares, voy a limitar mi absorción de calcio, entonces voy a tener células limitadas. Y cuando yo las quiera llenar, en vez de llenar 1 millón de células, voy a llenar 500.000, entonces mi potencial de calibre va a ser muy bajo. Y tengo otro problema asociado, que cuando yo quiero llenar calibre, entonces empiezo a inyectar nitrógeno y potasio, la célula es como un globo, entonces se empieza a inflar y la pared celular es cada vez más delgada, y empiezo con problemas de calidad, de post-cosecha, de rajado. Entonces, si yo quiero tener un fruto de calidad, tengo que respetar muy bien el ciclo del calcio y el ciclo del potasio. Entonces, bueno, nosotros, el sistema que proponemos, ¿cómo estamos de tiempo? El sistema que proponemos, uno necesita un análisis de suelo. Ya, porque al final, por ejemplo, ayer me pasó con cereza. Teníamos unos análisis de savia, que es una herramienta que les voy a comentar, que tenían niveles de calcio muy bajos. Y el análisis de suelo tenía un nivel de calcio, pero en las nubes, o sea, cuando hablaba del 68, ellos estaban en 80. ¿Y qué pasa? Entonces, por alguna razón, estoy bloqueando mi entrada de calcio, que puede ser por un exceso de potasio, puede ser exceso de sodio, puede ser falta de boro. Entonces, es muy importante yo tener un análisis de suelo que lo puedo hacer una vez al año, cada 2 años, netamente para saber en qué están mis niveles. Y si es que tengo una eficiencia, saber si es porque no está en el suelo o porque por alguna razón la planta no la está tomando, ¿ya? Y después una herramienta que se usa mucho en agricultura regenerativa es el análisis de savia, ¿ya? Que esta es por lejos la mejor herramienta para medir nutrición que existe actualmente, ¿ya? Nosotros trabajamos con un laboratorio en Estados Unidos y uno en Holanda, acá en Chile no se hace, y todavía en el mundo hay 3 o 4 laboratorios, o sea, es algo que va a llegar en un tiempo más. ¿Y qué pasa? ¿Cuál es la gracia que tiene el análisis de savia? Lo primero es que, si ustedes ven, lo primero que dice ahí dice total sugars. Ese es un poco lo que uno vive con el refractómetro, que es el nivel de Brix. O sea, yo cuando aumento este nivel estoy aumentando mi eficiencia fotosintética, que la planta funcione. Después miden pH de la savia, ¿ya? La savia, pH te da la relación de cationes y aniones, y está muy asociado al estado. O sea, si yo tengo un exceso de cationes, voy a tener cierto tipo de problema, y si tengo un exceso de aniones, voy a tener otro tipo de problema. Entonces, mantener la relación balanceada es muy importante. Hay que entender una cosa, que ahí se ve una raya clara y una oscura, ¿ya? La raya clara es una hoja más nueva y la raya oscura es una hoja más vieja. Entonces, yo dentro de la planta, al mandar esas dos hojas que tienen una diferencia quizás de 2 a 3 semanas, los nutrientes, algunos se mueven y otros no se mueven, ¿ya? Entonces, por ejemplo, el calcio va directamente por el xilema de la raíz al brote nuevo, y si es que yo por alguna semana no tengo una entrada de calcio, las células en ese minuto van a tener deficiencia de calcio y no lo voy a arreglar, porque el calcio, por ejemplo, no se mueve por el floema en la planta. En cambio, otros elementos como el potasio, el magnesio y el nitrógeno son muy móviles. Entonces, si me falta nitrógeno en la hoja nueva, la planta le va a entregar y va a traslocar el nitrógeno en la hoja vieja. O sea que la hoja vieja se va a empezar a amarillar, pero nunca voy a tener una eficiencia de magnesio, nitrógeno, potasio en una hoja nueva, ¿ya? Entonces, yo, entendiendo, primero, los antagonismos y las sinergias de los elementos. Hay que entender que el calcio y el potasio son antagonistas, el magnesio también. Todos los cationes son antagonistas. O sea, si yo tengo cualquier exceso de potasio, de amonio, puedo afectar mi entrada de calcio y magnesio. Pasa lo mismo con los aniones. Si tengo exceso de cloro, voy a limitar mi entrada de fósforo o de azufre o de nitrato. Y pasa lo mismo con los microelementos, y ahí también hay ciertas sinergias, que por ejemplo sabemos lo del boro. El boro es el carry del calcio, el sílice también con el boro trabajan para absorber el calcio.
el manganeso es el termostato del potasio, el zinc trabaja con el fósforo. Entonces, acá hay que entender cómo compiten para poder trabajar obviamente un análisis de suelo, y hay que entender también las movilidades, ¿ya? Por ejemplo, lo que hablamos, el calcio, el manganeso, el boro, el fierro son elementos muy poco móviles, entonces necesito siempre una entrega constante. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo la hoja nueva con un nivel de calcio, de manganeso más bajo que la vieja, sé que mi reserva, por alguna razón, se está agotando, ¿ya? Y con los móviles pasa lo opuesto. Si yo tengo una hoja vieja con un bajo nivel y una hoja nueva con alto nivel, es porque mi hoja vieja está traslocando, entonces tengo una baja reserva. Entonces esos conocimientos los necesito para poder interpretar esta herramienta. Por ejemplo, acá un ejemplo que tenemos en cereza, estamos trabajando en cereza, ahora un poco papa, hemos trabajado zanahoria, cebolla, hemos hecho también algo en palta. Aquí tenemos un cultivo que esto fue, por ejemplo, de enero, que tenía un índice fotosintético de 1, que eso es cuando yo les digo que están al 15-20% de la eficiencia fotosintética, y a través de la nutrición lo subimos a 3, ¿ya? O sea, triplicamos la producción de carbono, la eficiencia fotosintética del cultivo. La absorción de calcio, por ejemplo, está en 1300, la subimos a 5000, ¿cachai? Que es clave. Entonces, a través de la nutrición uno puede mejorar mucho este concepto. Aquí, por ejemplo, tengo temas de cebolla, déjame ver si puedo correr esto por acá. Por ejemplo, no es raro que uno agarre un cultivo que está al 0,2 de la eficiencia fotosintética, que esto cuando hablamos de porcentaje es como estar al 10%. La planta, si uno le mide el BRICS, está en 6, 7, o sea, está casi sobreviviendo. Y a través de la nutrición la subimos a 2, o sea, aumentamos por 10 la producción de carbono, ¿ya? Y eso también, solo a través de la nutrición. Acá esto fue, por ejemplo, en zanahoria, de 0,2 lo subimos a 0,6, ¿ya? Y acá, otra cosa importante que tiene el análisis de savia es que tú puedes ver una deficiencia 3 a 4 semanas antes que ocurra. Porque, ¿qué pasa? Cuando ya veo una eficiencia, una hoja amarilla o una falta de calcio, ya tuve una caída fuerte en el rendimiento. Entonces, yo con esta herramienta, por ejemplo, si vemos acá el calcio, mi hoja nueva está casi a la mitad de la hoja vieja. O sea, si esto sigue, acá hay un proceso, periodo de 2 a 3 semanas. Si esto sigue, mi reserva de calcio está agotando. Voy a tener una eficiencia de calcio que es extremadamente dañina para la planta. Entonces, aquí yo sé que tengo que trabajar el calcio, obviamente lo trabajé y mejoré mi nivel de 500, lo subí a 1600, ¿ya? Entonces, te da esa ventana, es una herramienta que se tarda 7-8 días, es extremadamente rápida y te sirve para tomar decisiones, o sea, tú puedes crear un perfil nutricional de la planta con cada uno de los elementos y puedes saber qué va a pasar con el elemento en 2 a 3 semanas y te permite corregirlo antes de tener problemas. Y ahí es donde trabajamos un poco, en agricultura se habla mucho de la ley del mínimo. Y con este sistema nos damos cuenta, en general, es al contrario, es la ley del máximo. En general, nosotros tenemos suelos con mucho calcio, bastante fértiles, y con las aplicaciones que hacemos tendemos a dañarla, tendemos a aplicar mucho potasio, que limita la absorción de calcio y magnesio, tendemos a aplicar mucho nitrógeno, que termina siendo el nitrato de amonio, que termina limitando mi absorción de azufre y potasio. Entonces, terminamos dañando los cultivos más por exceso que por deficiencia. Cuando yo les decía que uno podía medir el BRICS, ¿ya? El de la savia, esto está asociado al sistema inmune de la planta, ¿ya? O sea, mientras yo tengo la planta trabajando mejor y más alimentada, la planta va a poder defenderse mucho mejor contra enfermedad de insectos. El sistema inmune de la planta es muy parecido al de nosotros, ¿sí? Cuando uno está bien alimentado, come sus verduras, está haciendo deporte, uno está bien, no se enferma, pero cuando uno se va una semana para el 18 y parrilla 3-4 días seguidos y toma, es muy fácil así resfriarse. Es lo mismo para la planta. Si nosotros la intoxicamos con nitrógeno y potasio, la vamos a ser muy susceptible, y cuando la mantengamos balanceada, la planta va a aguantar mucho más. Entonces, acá, eh, por ejemplo, lo que se ve arriba es el BRICS de la savia, que yo lo puedo medir en campo con un refractómetro, ¿ya? O también, obviamente, te lo da el análisis de acá. Y si yo llego, por ejemplo, a un nivel de 12, ya la planta está produciendo de manera tan eficiente los aminoácidos, que no tengo nitratos en la hoja, no tengo amonios tampoco, pero tengo todos mi nitrógeno como aminoácido, que la planta no tiene comida, así como aminoácido de buena calidad de polisacárido. Entonces, mientras menos esté produciendo mi planta, voy a tener más amonio, voy a tener más nitrato, voy a tener azúcares de menor calidad que van a llamar a los insectos. Entonces, cuando está la planta estresada, está más con áfido, después con chupador, después con mordedor. Entonces, según el sistema de alimentación del insecto, voy a tener la distinta plaga según el estado de mi planta, ¿ya?
Y acá, por ejemplo, es lo que conversamos del pH. Yo cuando tengo exceso de cationes, voy a tener más ataques de insectos. Es cuando el pH se me dispara en la saya. Y cuando tengo muchos aniones ya, y bajos cationes, va a ser lo opuesto, voy a tener más problemas de enfermedades. Entonces son unos rangos que igual nos permiten monitorear fácilmente en terreno cómo viene mi cultivo y cómo la puedo hacer un poquito más resistente. Bueno, nosotros tenemos protocolos de toma de análisis por cultivo. Entonces, obviamente una uva vinífera se toma una o dos de la temporada, con generalmente la rotación, para poder mejorar los procesos y después la cuaja. Por ejemplo, en cerezo se toman dos análisis al principio cada 15 días, porque la carrera es mucho más corta, y después en post cosecha trabajamos cada 2 meses. En uva vinífera tomamos una vez al mes, o sea, uva de mesa. O sea, hay un protocolo por cultivo, ¿ya? Para poder llevarlo. En análisis tiene su precio, entonces donde uno balancea costo-nutrición, cosa de poder mantener la nutrición adecuada al cultivo, obviamente con un costo adecuado. Y este es un tema bien interesante, que es, esta pirámide la creó los gringos en el tema regenerativo, que es una pirámide de inmunidad, ¿ya? Entonces nosotros el nivel más bajo que tenemos es el aumento de fotosíntesis. Es lo que yo les decía, cuando yo tengo una fotosíntesis eficiente, la exudación regular es muy alta. Entonces tengo una vida bacterial muy buena, tengo raíces que están creciendo todo el rato, producción de citoquinina, y lo primero que puedo lograr con eso es no tener problemas de Pythium, Fusarium, en general de hongos radiculares, nemato, ¿ya? Hay que entender que, por ejemplo, el Fusarium está en todos lados, o sea, lo que yo mando a analizar de suelo, de semilla, todo tiene un porcentaje de Fusarium. Y en la planta, el Fusarium causa una sinergia, el Fusarium se pega a la raíz y la alimenta como si fuera una microrriza. Entonces, en verdad el Fusarium no es un patógeno como tal, pero es un patógeno ocasional. ¿Qué pasa? Cuando la planta está haciendo poca fotosíntesis y en llenado de fruto, ya no exuda muy poco por las raíces y obviamente manda sus azúcares al fruto, a los brotes nuevos, las raíces empiezan a morir. Y el sistema que estaba alimentando se empieza a morir de hambre. Entonces, ahí qué pasa, el fusario empieza a atacar las raíces muertas con un hongo saprófito y después empieza a atacar la planta, pero es porque nosotros dejamos de alimentarla. Entonces, cuando yo logro mantener un sistema que está entregando suficiente azúcar, tiene una relación de sinergia con los hongos radiculares. El segundo paso es lo que les comentaba de la producción de aminoácidos. O sea, la planta agarra el amonio, agarra eh, los fotosintatos, produce los aminoácidos forman petro y producen proteína. Entonces yo puedo cada 24 horas procesar todo el aminoácido, todo el amonio y todo el nitrato, y no tener amonio y nitrato suelto en la hoja, ¿ya? Y tener una síntesis eficiente de proteína. Entonces, como vimos con el tema de los BRICS, puedo librarme del problema de los insectos. Ese es el segundo paso en la escala, en la pirámide inmunológica. Esos dos pasos yo lo logro solo con nutrición, ¿ya? Si yo quiero aumentar después mi reserva de lípidos, que está asociada a una hoja cerosa, igual que nosotros, la planta cuando tiene un exceso de grasa, un exceso de energía, lo guarda como grasa. O sea, la grasita que tenemos aquí en la guatita, la planta la absorbe como lípido, están en la hoja y crea una pared física. Eso yo solo lo logro teniendo un surplus energético a través de un sistema bacterial potente, ¿ya? O sea, los primeros dos los puedo obtener con nutrición, y de ahí para arriba ya necesito tener realmente un suelo que esté funcionando muy bien. Entonces el sistema que nosotros proponemos es un análisis de suelo, ojalá análisis del agua del riego también, y el tema de regar es muy importante, especialmente en plantaciones. O sea, yo necesito que la planta cree y forme raíces nuevas cada 48 horas, no puedo regar un frutal todos los días 1 hora y solo mantener los primeros 20 centímetros de humedad. Necesito que el bulbo se exprese en su mayor potencial. Después, obviamente, los análisis de savia según protocolo por cultivo, y los objetivos son muy claros. Primero, aumentar la fotosíntesis, después esta síntesis de aminoácidos, y bueno, esos son en general los objetivos que nos ponemos con los clientes la primera temporada. Bueno, nosotros trabajamos, como les decía, con Estados Unidos principalmente y con Holanda, y bueno, somos expertos en el desarrollo, ya muchos años con el tema regenerativo, así que obviamente aquí gran parte del conocimiento está en cómo trabajar las cosas, cómo interpretar. Y lo que les decía, para nuestro sistema, la inoculación, los cultivos de cobertura también son claves. O sea, si yo puedo mejorar el tema fotosintético, pero si quiero avanzar a largo plazo y seguir subiendo la escala, voy a tener que implementar algunas cosas más. Pero bueno, eso también es al gusto del consumidor. Eh, Eso es principalmente los que les quería contar. Espero que les haya gustado.
Ahí están los datos de contacto míos y de la empresa, si quieren echar una mirada. Eh, y bueno, si hay alguna pregunta, yo creo que podríamos seguir avanzando. Estamos más o menos bien con los tiempos. Muchísimas gracias, Nicolás. Tenemos varias preguntas que nos gustaría que nos pudieras ayudar, ¿no? La primera de ellas nos dicen, todo lo que tú explicaste que le hace harto sentido. Ahora, ¿cuál es la pregunta? O sea, ¿cuál es la diferencia que existe entre la agricultura regenerativa y la orgánica o agroecológica? ¿Qué diferencias tienen entre estos tipos de agricultura? Mira, o sea, aquí lo orgánico en general, si nos seguimos por la certificación y todo, no puede usar el fertilizante inorgánico y está ahí también extremadamente limitado al tema de los inputs. Tú puedes hacer agricultura orgánica regenerativa, puedes hacerlo, ¿ya? Pero la regenerativa no tiene por qué ser orgánica. O sea, tú puedes agarrar un cultivo tradicional, eh, entendiendo que el concepto regenerativo es que tú estás regenerando el suelo. O sea, estás aumentando el carbono en el suelo, estás haciendo prácticas que hacen que tu microbiología aumente y tu nivel de carbono. Ese es el concepto regenerativo. Y acá tú puedes hacerlo tanto como en orgánico, tanto como en tradicional. O sea, yo creo que esa es la gran diferencia, ¿ya? No, no se limita solo al orgánico. Perfecto, perfecto. Ahora, esta técnica, ¿tú la recomiendas para todo tipo de cultivos? ¿Ya? ¿O favorece algún tipo de cultivo más que a otros en particular? Mira, yo lo recomiendo para todo tipo de cultivo. Yo creo que es la agricultura del futuro, porque hay que entender que el sistema regenerativo es un sistema también económicamente súper viable. Porque, ¿qué pasa? Yo cuando evalúo la planta y, por ejemplo, no sé, un ejemplo, hay una viña que estamos trabajando en la sexta, ya estaba muy bien, suelos profundos, cerca de Quinta del Coco, espectacular, le faltaba un poco de manganeso. Hice un par de aplicaciones foliares de manganeso que les contaba para hidrólisis, para el manejo de potasio, es extremadamente importante. Oye, la planta duplicamos los rendimientos esa temporada, ¿ya? Porque la escasez de manganeso es extremadamente limitante. Haciendo un par de aplicaciones nutricionales que son mucho más baratas, y lo que hacemos generalmente con nuestros clientes es que bajamos el 80% o por lo menos la mitad la carga química. Y si hablamos de, tú mejoras los procesos de la planta y mejoras también la calidad y los rendimientos. Cuando la planta está mejor, también el uso de químicos se disminuye mucho. Entonces, por ejemplo, en cebolla, en vez de aplicar 6 o 5 aplicaciones curativas que son extremadamente caras, te puedes bajar a 2. ¿Ya? Entonces, realmente invertir en nutrición, un peso que tú inviertas en nutrición son 10 pesos que te ahorras en agroquímicos. Entonces, en mi opinión, mejora los suelos, hace cultivo más rentable, estabiliza los rendimientos. Lo que pasa mucho es que a veces productores tienen muy buenos rendimientos un año y pocos los otros. En cambio, cuando tú tienes los cultivos y las plantaciones funcionando bien, no es que la planta la botes, sino que tienes una estabilidad de rendimiento a través de los años, ¿ya? Y van mejorando el suelo. O sea, yo creo que es lo que poco a poco debería establecerse como agricultura tradicional. Perfecto, perfecto. ¿Cuánto tiempo se puede demorar un agricultor, ¿ya? En reconvertir un terreno y aplicar esta técnica en el fondo? Si él, suponiendo que tiene un cultivo tradicional común y corriente y él sigue las pautas común y corriente y quiere moverse con esta forma de tratar los suelos, ¿cuánto tiempo requiere? Mira, acá hay como paso. El paso, por ejemplo, de la fotosíntesis y la inoculación es extremadamente rápido, porque nosotros, no sé, hoy día, por ejemplo, tomamos una muestra, yo tengo un diagnóstico en 7 8 días, ¿ya? Y al tiro, si tú haces una aplicación foliar, por ejemplo, un elemento que le falta a la planta, tú haces, a la planta le tienen los niveles de magnesio, nitrógeno adecuados, los micros le falta fierro, tú le aplicas fierro, y de hecho tú al otro día vas a notar, si marcas, por ejemplo, una redondela en el potero, vas a notar que está más oscuro y la planta, si le mides el Brix al día siguiente, va a ir aumentado, ¿ya? O sea, uno cuando nutre la planta, está hablando de manera foliar. De hecho, nosotros hemos hecho pruebas donde a una hilera le echamos fierro, a otra manganeso, a otra algas con otros elementos. Nos vamos a almorzar y volvemos en 3 4 horas y vuelves a medir los Brix y hay algunos que ya subieron. O sea, la planta se activa extremadamente rápido. Entonces, el aumento fotosintético, si uno lo quiere hacer al detalle con los análisis, se estaría demorando 1 o 2 semanas. El tema inoculativo, obviamente tú inoculas en un riego, también es muy rápido. Y esos dos pasos son muy rápidos. Después, obviamente, si yo quiero empezar a trabajar los otros conceptos de cultivos de cobertura o de rotación de suelo, puede tardar un poquito más. O también en bajar mis cargas de fertilizante.
Acá nosotros cuando recomendamos bajar los fertilizantes y la manera de aplicarlo, todo lo hacemos con mediciones. O sea, acá nunca vamos a arriesgar a un productor y decirle, mira, no apliques mezcla base, no hagas nada y todo va a estar bien. Nosotros vamos midiendo y con análisis ya puedo ver mis niveles de nitrógeno. Puedo decirte, mira, oye, podéis bajarle el 30% de la aplicación, un 40%, o no es necesario aplicar en este próximo mes, ¿ya? Pero va a implementarlo bastante rápido. Perfecto, perfecto. Ahora, nos pregunta Sofía, dice, oye, qué es más eficiente para mantener la rizosfera sana, ¿ya? ¿Micorrizas o inculcaciones con bacterias promotoras de crecimiento? ¿Qué recomiendas tú? ¿Qué crees? Mira, yo creo que las microrizas son claves para el tema de fósforo, de nutrición, pero las bacterias también. Acá generalmente lo que tú haces es que, a ver, si nos vamos al proceso en el suelo, lo ideal es que primero tú a través de las bacterias eh, empiezas a crear que la planta coma estos aminoazúcares, aminoácidos, empieza a tener este surplus energético y la exudación empieza a exudar más lípido donde también alimenta más hongos. Entonces, depende un poco la madurez de tu suelo. Un suelo que está más inmaduro o si quiero hacer un cambio rápido, es inocularlo con bacterias. Yo la verdad mezclaría bacterias con microrrizas, pero si nos vamos a los procesos más naturales, cuando tú partes teniendo una vía bacterial agresiva, eso te conlleva a tener mucho hongo y un suelo que está más maduro va a tener un porcentaje de hongo muy alto. ¿Ya? Un suelo, el hongo se tarda más en crecer, ¿ya? Es más estable y necesita otro tipo de alimentos, de plantas que estén funcionando mejor. En cambio, las bacterias, si yo inoculo bacterias, le pongo una aplicación de aminoácidos radicular, las bacterias se reproducen en minutos. ¿Ya? Pero hablando de inocular, yo haría los dos. De hecho, yo no creo que sea tan importante a veces saber qué cepa de bacteria para lo que yo quiero. Acá lo importante es eh, tratar de inocular con la mayor cantidad de bacterias benéficas posible, ¿ya? Y de microrrizas también, y tratar de dar las condiciones al suelo para su desarrollo. Entonces aquí está, primero este tema fotosintético para que tengan alimento, y segundo este concepto semi-anaeróbico, ¿ya? Es súper importante. O sea, si yo empiezo a hacer estas prácticas que conversamos con exceso de oxidación, voy a tener esas bacterias que son más dañinas. Entonces, si yo doy este ambiente anaeróbico, voy a tener estas bacterias que son más supresoras de enfermedades y que son las que yo busco en mi suelo. Perfecto. Ahora, ¿cuál es más o menos el costo alternativo? Así, a grandes rasgos, a lo mejor no un monto específico, pero proporcionalmente, en proporción, si pudiéramos darlo, ¿cuál es el costo de cambiarse a este nuevo método de trabajar el terreno? ¿Ya? ¿Es un 5% más caro? ¿Es un 5% más barato que el modelo tradicional? ¿Cómo lo ves tú? Mira, vamos a tratar de definirlo porque es bien compleja porque las condiciones son muy variables. A nivel de, si hablamos solo del monto de fertilizante, yo creo que podría subir un 10% el costo, porque independiente que tú vas a ocupar, en general, menos nitrógeno, menos potasio, te digo, porque la mayoría de la gente solo fertiliza esos elementos, entonces va a tener un ahorro por ese lado, se ocupa más magnesio foliares, fierros foliares y más aplicaciones dependiendo de los resultados de los análisis, ¿ya? Puede ser que esté muy balanceado y te falte un fierro, o puede ser que te falte de todo, entonces obviamente la aplicación será un poquito más cara, pero yo hablaría más o menos un 10% a nivel nutricional. Y también, bueno, está el costo de los análisis. El costo de análisis de suelo vale 80 100 lucas y el análisis de saya también vale 100 lucas. Pero claro, ahí es distinto si yo puedo hacer un análisis de saya para 10 o 20 hectáreas, que claro, es ya marginal por hectárea, o obviamente si son 2 hectáreas, son 100 lucas en 2 hectáreas, obviamente tengo que hacer 2 o 3 análisis la temporada, entonces ahí también depende el área. Pero ¿qué pasa? Acá el gran ahorro es si tú te ves la planta funcionando bien, vas a tener mejores kilos, o sea, vas a tener muy buenos rendimientos, ¿ya? Eso por un lado. Y el otro tema es que tiende a bajar mucho la aplicación de agroquímicos. Y yo te diría que ese es un costo importante. Yo diría que los agroquímicos en general, los precios son altísimos por aplicación. Los caros están hablando cerca de 100 lucas por hectárea y tú bajas fácilmente al 50%. Entonces yo creo que hay un ahorro importante. Si hacemos raya para la suma, yo creo que este sistema es más barato, ¿ya? Tomando todos los índices, pero más barato o igual de precio. No va a ser más caro. Y si vemos solo el ítem fertilización, yo diría que puede subir un 10. Perfecto. Ahora, Nicolás, ya, yo soy productor, reconvierto mi terreno, aplico todas estas técnicas que mencionaste tú. A mí como productor, ¿se me abren nuevas posibilidades comerciales para llegar a nuevos mercados porque mi producto, mi terreno tiene estas características ahora? Mira,
se te pueden abrir a nivel de calidad y a nivel de bajo residuo, ¿ya? Porque ahí obviamente depende si tú eres orgánico o no, pero a nivel de que tenemos algo como una certificación regenerativa, no. Nosotros estamos trabajando en una certificación del método Ecosuelo, que es el fondo que es que tú podrías, si hay ciertos estándares de inoculación y aumento de carbono, ¿ya? Es promocionar un poco a nivel comercial el tema regenerativo de que tú estás con tus prácticas mejorando tu suelo. Y para eso hay que mantener más del 70% de la temporada en los bricks de la savia, la fotosíntesis a cierto nivel, hay que hacer cierto tipo de inoculación, tener cobertura por un porcentaje tanto del año, pero la verdad que es algo muy temprano de hablar. Si tú me preguntas ahora, no creo que te esté abriendo mercado. ¿Mm? Perfecto, perfecto. Eh, ahora, cuando hablamos de por ejemplo, ¿qué pasa si un productor tiene un terreno que ha tenido problemas, tal vez lo dejó abandonado, tiene un tiempo sin producir, pero resulta que el terreno le ha entrado algún tipo de plaga? Por ejemplo, una persona de la audiencia nos dice, oye, ¿qué pasa si tengo un terreno que le entró una plaga, la Spodoptera y nematodos, y lo combatió con tricloderma y luego abono animal, pero la verdad sigue el problema? ¿Es posible mejorarlo con plaguicidas, abonos o con los métodos que tú planteaste durante la charla? Mira, hay que tener, por ejemplo, que ahí habría que diferenciar muy bien qué tipo de plaga, porque, por ejemplo, ahí hablamos de nemato, ¿ya? Nemato está asociado, a ver, generalmente todas las plagas o enfermedades están asociadas a ciertos perfiles nutricionales, desde el oidio a los nematos a los insectos, ¿ya? Ya hablamos un poco del tema de los insectos. Entonces, por ejemplo, el nemato está asociado a la falta de molibdeno, ¿ya? Hay una parte importante del molibdeno que está en la raíz, cuando tú no tienes, te ataca. Entonces, si tú tienes un tema de nemato, está asociado a suelos pobres, a falta de molibdeno, o sea, son prácticas que uno nutricionalmente sabría cómo arreglarlo. ¿Ya? Si tienes otra plaga de un coleóptero, hay un sistema acá que nosotros usamos que es cambiar el perfil nutricional de la planta, que es lo que hablaba, con niveles adecuados de magnesio, azufre y molibdeno para apurar esta metabolización de amonio y nitrato y tratar de tener aminoácidos de buena calidad, que bajar mucho la presión. Y acá lo que nosotros también trabajamos es un sistema complementario. Entonces, trabajamos por un lado aplicaciones de tierras de diatomea, Natural Balance, son productos que son naturales, cero residuos, pero tienen una acción por un lado que podrían ayudar al control de insectos con aplicaciones de boldina eh, y guillay. En fondo, uno puede hacer aplicaciones nutricionales para cambiar el perfil nutricional, aplicaciones con algunos aceites repelentes y aplicaciones con algunos productos y todo, sea natural y cero residuo. No estoy hablando de certificado orgánico, pero natural y cero residuo. Y hemos tenido muy buenos resultados, ¿ya? Si por ahí necesitas aplicar otra cosa, puede ser que la plaga sea muy agresiva y hay que aplicar un agroquímico, y nosotros no nos cerramos a que haya que hacerlo, ¿ya? En el fondo acá nosotros igual siempre buscamos que sea los cultivos rentables, que el sistema funcione. Y quizás uno va dando pasos de guagua, no hacemos todos los cambios de la primera, pero bajamos quizás al 80% de la carga química y quizás el otro año el 90% y nos tardamos 2 o 3 temporadas en lograr así, ojalá, sacar el 100. Eh, Todas las condiciones son distintas, obviamente los suelos son distintos, las humedades, las plagas, entonces ahí también hay un tema que hay que irse al caso a caso, pero gran parte de los problemas de enfermedades se puede arreglar con nutrición. Perfecto, perfecto. Ya, Nicolás, como para ir cerrando, ¿qué recomendación le podés dar a la audiencia, ¿ya?, para partir con este método de trabajo? ¿Ya? Como recomendación inicial le dices para aquellos que les interesaría poder hacer este cambio? Mira, yo creo que acá lo más importante es que también tener el ojo de ver el campo. O sea, yo creo que las plantas dice mucho y nosotros estamos ya acostumbrados al tema de las deficiencias, a ver quizás las plantas estresadas. Las plantas con hojas más redondas, más grandes, con verde más oscuro, con nervaduras del mismo color, con el índice de salida simétrico, con más serosidad. Te está hablando que la planta está muy saludable, ¿ya? Entonces, yo creo que la interpretación del ojo y es clave empezar a mirar mucho más. Quizás la herramienta de tener un refractómetro por estar tomar datos cuantitativos es clave también. Y el resto es seguir de todas maneras las recomendaciones de potenciar el sistema biológico. ¿Ya? O sea, acá
eh, al final el suelo funciona igual que nosotros. Todo ya se sabe que para nosotros, desde cómo funciona la cabeza, está totalmente asociado a las bacterias de nuestra guata, a cómo estamos con nuestro sistema, el suelo es lo mismo. ¿Sí? Yo diría que el 80% de nuestro rendimiento, de nuestra calidad de nuestros frutos, viene del suelo. Entonces, aquí hay un montón de recomendaciones para seguir el sistema biológico. Así que yo creo que esas serían las dos recomendaciones que dejaría. Perfecto. Muchísimas gracias, Nicolás. Recordarle a la audiencia que esta charla está siendo grabada, la vamos a subir posteriormente al canal de YouTube, ¿ya?, de Horticrece, ¿ya? Queremos agradecer además a toda la audiencia, a todos quienes nos acompañaron hoy. Antes de finalizar, sí queremos dejarlos invitados a la charla que se está desarrollando en este minuto en la página de YouTube de Coagricam, ¿ya? Inocuidad, factor clave para alcanzar nuevos mercados agrícolas. ¿Ya? Es el nombre de esta interesante charla. ¿Ya? Solo deben ingresar al canal de YouTube de Coagricam. ¿Ya? Con esto finalizamos nuestra 10ª charla. Los esperamos nuevamente el próximo viernes 15 con el expositor, el señor Claudio Cárdenas, jefe del Departamento de Agricultura Orgánica del SAC, quien nos va a hablar sobre la normativa asociada a la certificación orgánica de hortalizas. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias, Nicolás. ¿Ya? Y le deseamos lo mejor, y como les digo, la charla estará disponible en el canal de YouTube de Horticrece. Dale, muchas gracias por la invitación y a todos por participar. Y bueno, cualquier duda ahí estamos siempre disponibles. Un abrazo grande. Gracias, que estén todos muy bien.